Si hoy estás aquí, es por una razón, el cual es tener más privacidad con tus archivos personales. De repente, eres de las personas que comparte su computadora o laptop con más integrantes en la casa o en el mismo trabajo. Y definitivamente lo que menos quieres es que las otras personas vean tus documentos, fotos o archivos personales. Es por ello que el día de hoy te voy a enseñar en 3 sencillos pasos una manera correcta de ponerle contraseña a tus archivos personales para que nadie más tenga acceso y encima ocultarlo para que nadie más lo vea, excepto tú. Y lo mejor, sin la necesidad de que le instales algún programa. Cabe recordar que este método es compatible con el Windows 7, 8, 10 y 11, por 32 y 64 bits. Para ello, es recomendable que veas detenidamente cada paso, porque al final del video te daré un tips adicional para que lo tengas presente, porque si ignoras este paso, puedes estropear los archivos guardados. Bien, para este primer paso, vamos a crear un archivo con la terminación .bat. Recuerda que todos estos materiales lo encontrarás en la descripción del video, dentro de mi página principal. Y antes de nada, como siempre te extiendo la invitación para que te suscribas al canal, porque aquí vas a aprender muchas cosas interesantes de gran utilidad. Ahora, si seguimos descendiendo dentro de mi página principal, te vas a encontrar con una secuencia de comandos, y lo que vas a hacer aquí es sencillamente seleccionar desde la parte inicial hasta la parte final, para luego copiar toda esa secuencia como se muestra en el video. Y notarás que automáticamente te va a arrojar una carpeta, llamada carpeta compartida. Si ingresamos dentro de ella, puedes notar que no hay ningún documento. Pues bien, esta carpeta va a ser como tu caja fuerte, donde solo tú vas a tener el acceso a tus documentos personales que pueden ser archivos, fotos, canciones, etc. Sencillamente, vas a seleccionar y enviarlo a la carpeta protegida. Posteriormente, te diriges al ejecutable llamado prueba, y lo que vas a hacer aquí es darle doble clic al botón primario. Automáticamente, se abrirá esta pantalla negra llamada CMD. Aquí sencillamente vas a presionar en tu teclado el botón S en mayúscula, y finalmente pulsas Enter. Y mira esta maravilla, de cómo se oculta la carpeta de una manera sencilla, fácil y rápida. Ahora, para volver a aparecer esa carpeta, sencillamente le das doble clic al botón primario de tu mouse, y te pedirá que escribas la contraseña que creaste, y al final no te olvides darle Enter para que haga efecto. Y como puedes observar, apareció la carpeta con tus documentos que habías almacenado dentro de ella.
Lo que sí debes tener presente es que te acuerdes de tu contraseña y lo escribas bien, para que no haya ningún tipo de contratiempos. Otro consejo más que te doy es que guardes aquí archivos que consideres netamente personales. Tampoco se trata de que guardes muchas cosas. Recuerda que tanto ocultar como mostrar la carpeta es el mismo procedimiento que debes de realizar. Bien, ahora vamos con el paso 3, que consiste en crear una carpeta dentro de documentos para que escondas tu carpeta protegida. Debes tener presente que si dejas tu ejecutable expuesto, la otra persona que usa tu ordenador puede eliminarlo por error o intentar abrirlo y estropear la extensión. Para ello, es recomendable que te dirijas a Equipo, luego selecciona la opción que dice Documentos, que se encuentran en ambas partes, y solo ingresa. Aquí, vas a crear una carpeta que contenga un nombre diferente para que no sea tan notorio. Por ejemplo, le puedes poner el nombre de Juegos. Y el siguiente paso a realizar es enviar tu archivo protegido a esa carpeta para que solo tú sepas la ubicación y lo que contiene en ella. Aquí va mi super tips que te dije al inicio del video. Por ningún motivo se te ocurra cambiarle el nombre a tu archivo una vez creado. Porque si lo cambias, tus documentos personales quedarán en el olvido y no podrás ver lo que hay en ella. Para ello, conserva tu clave que creaste, pero sobre todo conserva mucho más, el nombre de la extensión del documento que creaste, y disfruta a gusto tu privacidad, sin el temor de que descubran lo que guardas. También debes tener presente que si realizaste los pasos anteriores correctamente, pues verás los resultados como ahora. Espero que te haya sido muy útil la clase de hoy. Si es la primera vez que ves uno de estos contenidos, como siempre te invito a suscribirte al canal, regalarme tu like y activar la campanita para poder estar al tanto de cómo proteger tus archivos personales de una manera sencilla. Por otra parte, cualquier duda o sugerencia con respecto al video, me lo puedes hacer saber aquí abajito, en la cajita de comentarios. Y finalmente, si tienes otros problemas con la seguridad de tus documentos, pues te invito a ver los siguientes videos que lo encontrarás en la descripción, en el cual resolveremos juntos los problemas más frecuentes que tengas acerca de la seguridad y privacidad de los documentos. Por lo demás, como siempre, un gusto el haber compartido estos conocimientos contigo, que nuestro querido Padre Jehová te siga bendiciendo enormemente, a ti y a tu familia. Te veo en el siguiente video, donde veremos más métodos de seguridad que puedes darle a tus documentos.